¿Quieres evitar que te afecte la reforma pensional? Quédate en este video. Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones de la empresa Es Tu Futuro Abogados, y en este video te contaré todo sobre la reforma pensional en aras de que no te afecte en el reconocimiento de tu pensión de vejez. Antes de explicarte cómo evitar que nos afecte la reforma pensional, quiero contarte que la reforma pensional trae algo muy novedoso y es el sistema de pilares. El sistema de pilares establecido en la reforma pensional reglamenta 4 pilares. El pilar número 1 es el pilar solidario, luego está el pilar semicontributivo, luego está el pilar contributivo y luego está el pilar voluntario. En cuanto a la pensión de vejez, que es lo que vamos a tratar en este video, nos ocupamos del pilar contributivo. En el pilar contributivo están todas aquellas personas que cotizan al sistema de pensiones y que logran el número de semanas requerido para acceder a la pensión de vejez. Es decir, los hombres con 1.300 semanas y 62 años y las mujeres con 57 años y el número de semanas exigido de acuerdo a esta misma norma. Esta norma trae una disminución gradual de semanas para las mujeres, es decir, que para las mujeres no nos exigirán 1.300 semanas, sino que a partir de enero del año 2025 se empieza la disminución gradual de semanas, comenzando con 25 cada año y terminando en el 2036 con 1.000 semanas de cotización como requisito para acceder a la pensión. En el pilar contributivo, todos los afiliados, todos, sin excepción, estaremos afiliados a Colpensiones. Colpensiones recibirá el aporte correspondiente a un IBC que tiene un límite máximo de 2.3 salarios mínimos. Es decir, si una persona devenga el mínimo, cotiza por el mínimo. Si una persona devenga 5 salarios mínimos, cotiza en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos. De 2.3 salarios mínimos en adelante, es decir, lo restante, debe cotizarlo a un fondo privado que será el componente complementario del régimen de prima media. O sea, el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, van a complementar la pensión reconocida en el régimen de prima media. Las pensiones de vejez que serán reconocidas con la reforma pensional serán muy inferiores en relación a las que reconoce Colpensiones en la actualidad, porque la forma de liquidar la mesada pensional será totalmente diferente. En la actualidad, Colpensiones liquida teniendo en cuenta el total del IBC cotizado en el promedio de los últimos 10 años, efectivamente cotizados, o el de toda la vida laboral si le fuere más beneficioso al afiliado. Y a ese promedio, que se denomina ingreso base de liquidación, se le aplica un porcentaje que es la tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo depende del número de semanas cotizadas, mientras que a quienes les sea aplicada la reforma pensional no se les liquidará la mesada de esta manera. Se liquidará teniendo en cuenta el componente del régimen de prima media, que lo cotizaba Colpensiones, que ya sabemos que es hasta 2.3 salarios mínimos, ahí se liquida normal, promedio de los últimos 10 años o toda la vida, y una tasa de reemplazo que depende del número de semanas, pero adicional se complementará con lo cotizado, con lo acumulado en el régimen de ahorro individual. Y en el régimen de ahorro individual, el fondo hará el cálculo respectivo de acuerdo a ese capital que se tenga acumulado. Pero definitivamente la mesada pensional sí sufrirá una disminución en relación a lo que se estaría devengando si estuviéramos pensionados en Colpensiones con el régimen actual. Sin embargo, en esta norma, para la aplicación hay una excepción, y es las personas que se encuentran en régimen de transición. Si no estás en régimen de transición, ya te explico de qué manera podemos obtenerlo. El régimen de transición es la posibilidad de que no nos apliquen la reforma pensional, sino que continuemos con la norma anterior, es decir, con la Ley 100 de 1993. Para estar en régimen de transición debemos tener 750 semanas al 1 de julio de 2025 las mujeres y 900 semanas a esa misma fecha los hombres. Teniendo ese número de semanas a esa fecha indicada, pues no nos aplicarán las disposiciones contenidas en la reforma pensional y continuaremos beneficiándonos del régimen de prima media establecido en la Ley 100 de 1993. Si no tienes régimen de transición, porque al revisar tu historia laboral no cuentas con 750 semanas las mujeres o 900 semanas los hombres, podríamos revisar la historia laboral y definir si contamos con algún vacío posterior a febrero de 2003
que nos permita cotizar como independiente y pagar un cálculo actuarial en ese lapso, en esos periodos, pagando un cálculo actuarial que es liquidado por la plataforma de Soy Actuario y cancelado y pagado por la plataforma Pila. Una vez es pagado este cálculo actuarial, las semanas se verán reflejadas en la historia laboral y así logramos acumular al 1 de julio del 2025 las semanas requeridas para estar en régimen de transición. Ahora bien, si tenemos vacíos anteriores a febrero de 2003, esos no podríamos pagarlos como independiente, pero sí podríamos pagarlos por medio de un empleador que hayamos tenido y que haya omitido el deber de la afiliación. Si tenemos algún empleador en estas condiciones, podemos buscarlo, explicarle la manera de hacerlo y que efectúe el pago, para así quedar inmerso en el régimen de transición, logrando obtener estas semanas faltantes. Por todo lo anterior, si devengas un salario, honorarios o rentas superiores a 2.3 salarios mínimos, es decir, superiores a 2.990.000 pesos, deberías estar en régimen de transición para que no te apliquen la reforma pensional. Es ahí donde tenemos que revisar la historia y definir qué mecanismos tenemos para recuperarlo. Antes de finalizar el video, quisiera responder una pregunta de tantas que nos llegan a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, y nos preguntan cuál es el porcentaje que nos dan de pensión. Me dicen que es el 60%, el 70%, ¿me podrían explicar, por favor? Frente a esta pregunta, tenemos que si se encuentra afiliado a Colpensiones o afiliada a Colpensiones, el porcentaje es una fórmula decreciente, es decir, a mayor nivel de ingresos, menos porcentaje. Y depende netamente de qué, del ingreso base de liquidación. Es decir, no es lo mismo un ingreso base de liquidación de 2 millones, que por las primeras 1.300 semanas le reconocerán un 64%, a un ingreso base de liquidación de 5 o 6 millones, que por las primeras 1.300 semanas disminuye ese porcentaje a 62-61%. Entonces, para saber cuál es el porcentaje que me van a aplicar, necesariamente debo conocer el promedio de salarios, es decir, el ingreso base de liquidación. Y adicional a ello, saber cuántas semanas tenemos, porque por las primeras 1.300 semanas nos van a reconocer un porcentaje inicial, pero por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 nos van a reconocer 1.5% adicional, hasta llegar máximo al 80%. Así funciona en este momento la tasa de reemplazo para quienes están afiliados a Colpensiones. Y así seguirá funcionando para quienes estén con la reforma pensional en el componente del régimen de prima media. Porque si bien se cotiza hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones en el componente del régimen de prima media, pues Colpensiones tendrá que aplicar esta fórmula al momento de liquidar la mesada de ese componente. Porque es tu futuro, no puedes quedarte con dudas. Contáctanos a nuestra línea de WhatsApp, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, síguenos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Facebook, Instagram y TikTok.